Renuévame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor, mi Rey. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, Señora, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Buenos días, amados, amadas del Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno que hoy podemos deleitarnos con esas preciosas adoraciones y alabanza
que realmente llegan al corazón de nuestro Rey. Pero más que llegar al corazón de nuestro Rey, quien es digno de toda alabanza, de toda adoración, nos hace elevar, como dice Habacuc, nos lleva a nuestras alturas. Y hoy quiero compartir contigo una palabra que el Señor me ha venido mostrando y de verdad que no puedo hacer otra cosa sino disfrutar compartiéndotela. Así que yo te voy a pedir que estés muy atento, invita a alguien que esté cercano a ti, que necesita en este momento escuchar esta palabra de parte del Señor a través de este siervo que me he dispuesto a ser desde siempre instrumento en las manos del Señor. Y hoy quiero traerte una palabra de esperanza, de consuelo, de aliento, pero sobre todo una palabra de ánimo. En las 2 últimas semanas hemos venido hablando y compartiendo y predicando acerca de nuestra identidad como hijos de Dios, acerca de nuestra identidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y yo creo que de alguna manera todos, o por lo menos al menos una gran mayoría, lo ha entendido de esa manera. Hemos entendido que somos hijos de Dios. Hemos entendido que somos miembros todos de un cuerpo que se llama el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, dice la palabra de Dios. Ahora, creo que lo hemos entendido todo por aquello de lo que dice la palabra, que esta nunca se devuelve vacía, sino que hace el trabajo para lo que fue enviada. Sabemos y entendemos, porque todos lo estamos padeciendo, que estamos pasando por momentos de dificultades extremas, quizás como nunca antes en la vida lo habíamos vivido. De verdad que pareciera que cada día como que superara al anterior en dificultades, en pruebas, en luchas, porque estamos sumergidos en una situación tal que cuando resolvemos algo pareciera que ya llegamos, no, entonces surgen otras y cada día es una nueva batalla. Cada día es algo que tenemos que resolver. Y eso nos va llevando, como dice la palabra, que un abismo trae a otro abismo. Y de verdad que es difícil, es muy difícil sostener una vida equilibradamente emocional en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Ahora, ante esta gran montaña de dificultades, existe una mayor que todas. Yo no sé si te habrás dado cuenta, pero realmente nos hace sentir mal lo que estamos viviendo. Y creemos realmente en el fondo que es lo que estamos padeciendo, la falta de electricidad sobre todo, una de las más importantes, la falta de combustible para nuestros vehículos, la falta de agua, la falta de salud, y ahora bueno, ahora sin DirecTV también, bueno, ese es un mal añadido, ¿no? Porque, y eso pareciera que es lo que nos hace sentir tan mal, tan abatidos. Todos los días, muchas veces al día, yo como pastor recibo llamadas, recibo notas escritas acerca de personas que están en un estado sumamente deplorable en cuanto a sus emociones, en cuanto a su ánimo. Estoy hablando de profundas depresiones, personas que ni siquiera quieren salir de sus cuartos porque no saben qué decisión van a tomar, aunque no es muchas las opciones que tenemos, son muchas las opciones que tenemos. Pero más sin embargo, es notable la tristeza que embarga a la mayor parte de la población. Y hoy me quiero dirigir específicamente a ti, amado, que has nacido de nuevo. A ti que abriste un día tu corazón al Señor, lo hiciste tu Señor y Dios y Salvador, porque te dio la vida eterna. Y tu vida empezó un proceso de transformación. Pudiste entender a través de estas palabras que hemos compartido que realmente eres hijo de Dios. Lo dice el apóstol Juan. En el capítulo 2 lo dice claramente, en el capítulo 1, cuando habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero lo que sí le recibimos y hemos declarado su nombre, nos fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces has entendido que tú eres un hijo de Dios. Ahora,
Si tú eres un hijo de Dios, eres parte activa, viva de ese cuerpo de Cristo llamada iglesia también, que es su novia, tú te preguntarás, ¿por qué me siento así? ¿Por qué este sentimiento que me invade? Dios me hizo una radiografía porque lo mismo sentía yo. Y Dios me hizo entender y ver que realmente lo que hay en mi corazón es luto. Tú dirás, pastor, pero hasta ahora no se me ha muerto nadie. Sí, pero es luto, es un duelo el que tú y yo estamos viviendo. Es un luto porque algo importante que era parte de tu vida, y para algunos no era parte de nuestra vida, para algunos ya era nuestra vida, nuestra razón de ser, nuestro amanecer y nuestro oscurecer. Para algunos de nosotros era nuestra manera de vivir. Y para ti, que hiciste parte de esto en tu vida, bueno, un día desapareció. Un buen día, recordamos, hará casi aproximadamente como 2 meses, recibimos la información oficial de que ya las iglesias no podían ser abiertas, que ya la gente no podía asistir a las iglesias, que ya los templos debían ser cerrados, así como cualquier sitio de aglomeración de personas, porque eso ponía en riesgo a estas mismas personas de un contagio mayor, masivo, cosa que pudiera descontrolarse, y eso lo entendemos, ¿no? Bueno, que yo conozca, la mayoría o quizás todas las iglesias, por lo menos en el área donde estamos nosotros, aquí en Maracaibo, vimos que todos acatamos esa orden, pensando que era muy provisional. De hecho, pusimos un cartelito afuera que decía, por esta semana no vamos a tener servicio. Bueno, lo mandé a quitar en estos días porque ya el cartelito estaba amarillo, ya estaba roto, porque ya no es, entendimos que no era provisional, entendimos que era algo que tendía a ser definitivo. Y eso es lo que estás viviendo, algo que por muchos años, estando tú en esta casa, ya era parte activa de tu vida, ya era un hábito, ya cada domingo tú venías a la casa del Señor. ¿Cuántas personas vinieron a la casa del Señor cargados, trabajados? ¿Cuántas personas vinieron en un estado anímico terrible? Y como dice el Señor, y muchas veces lo compartimos, cuando el Señor dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Bueno, así veníamos a la casa del Señor. Aquí recibíamos una palabra, aquí nos gozábamos, pareciera que habría como un ganchito allá en la entrada donde cada quien colgaba sus problemas que traían y se olvidaban, por lo menos en el tiempo que estaban en la casa del Señor, cuando entrábamos en ese proceso de adoración, de alabanza, se nos olvidaba todo. Era tanta la euforia, la alegría que compartíamos aquí, que realmente nuestro cuerpo físico descansaba, nuestra carne descansaba. Bueno, tengo que confesar que yo como predicador me veía, ¿no? Y me fijaba bien que algunos hasta físicamente descansaban. Porque yo creo que el sueño que no podían conciliar en su casa, quizás por las dificultades y los problemas, aquí lo conciliaban de tal manera que dormían como unos bebés. Al principio pensé que era que el predicador no estaba llegando, que el mensaje aburría, o no sé, ¿no? No, pero después entendí que era que se sentían tan cómodos en la casa del Señor, haciendo mucho honor al nombre de Oasis de Paz, que en medio de un desierto podían conseguir un oasis y descansar, venir a la presencia del Señor. Y eso hacía que las personas se relajaran. Porque cuánta vivencia tuvimos en la casa del Señor. Por eso quise hoy traer este púlpito, porque este fue nuestro primer púlpito que empezó incluso en mi casa. Alguien nos los ofrendó, alguien lo hizo con sus propias manos, un carpintero, una profesión tan noble como la de carpintero, nuestro amado carpintero. Y este púlpito ha sido testigo de toda la evolución que Oasis de Paz ha tenido hasta llegar a este punto.
Este púlpito ha sido testigo de cuántas veces predicamos la palabra del Señor, aún en medio de una tormenta personal. Cuando seres queridos como mi papá y mi hermano partieron a la presencia del Señor, aún así, días después, yo tuve que predicar la palabra de Dios, dándole ánimo a otras personas cuando quien necesitaba ánimo era yo. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos que vinieron a la iglesia para despedirse porque iban a emprender una aventura para irse a otro país? No sabían con lo que se iban a encontrar, había miedo, había dudas, ¿habré hecho la mejor decisión? Mas sin embargo aquí los despedíamos en oración, orábamos por ellos, le poníamos las manos a ellos y de alguna manera se apaciguaba ese dolor interno por estar dejando el país, por estar dejando su hogar, por estar dejando parte de la familia, por estarse apartando de Oasis de Paz, tanto que todavía nos escriben hermanos que están en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Perú, en España, en Estados Unidos. Tenemos gente por todos lados, en Colombia, que nos dicen: pastor, ¿cómo desearía yo estar otra vez en mi casa? Bueno, esas personas en ese momento consiguieron aquí que se estaban yendo con la bendición de Dios a través de su pastor. ¿Cuántos niños fueron presentados, traídos por sus padres y presentados delante de la presencia del Señor para cumplir con lo que dice la Escritura? Porque el mismo Jesús fue presentado en el templo. Tantas cosas que vivimos juntos. ¿Cuántos vinieron a la casa del Señor? ¿Cuántos ensayos de músicos, de teatro incluso podíamos hacer ayer o hicimos allí para preparar nuestras actividades lo mejor que pudiera para ser presentada delante de Dios, porque nos gusta la excelencia, porque Dios es excelente y para Él lo mejor? Bueno, todas esas vivencias las vivimos allí. ¿Cuántas lágrimas derramadas en oración por los enfermos? ¿Cuántas veces oramos por los enfermos y ellos, según la voluntad de Dios, fueron sanados? ¿Cuántos que nacieron en Oasis de Paz, espiritualmente quiero decir, ya hoy no están en la presencia, no están en medio nuestro, sino que están en la presencia de Dios? Partieron a la presencia de Dios. Un día tuvimos que despedirlos, despedir sus cuerpos en una funeraria, pero nacieron en esta casa. ¿Cuántos chistes, cuántas reuniones, cuántos agasajos, cuántas festividades, cuánta bulla de nuestros niños que invadían esta casa, aún este salón desde el cual estamos transmitiendo este mensaje que Dios nos los dio? Y aquí se reunían los niños, aquí comían ellos una comida que nos esmerábamos en que fuera lo mejor de lo mejor cada domingo para ellos. ¿Cuántas maestras preparaban sus tareas, sus enseñanzas el día anterior, aún con cansancio todavía por el trabajo que ellas tenían secularmente, para venir a instruir a nuestros niños en sus caminos, como dice la palabra? De verdad que ha sido toda una vivencia que habíamos tenido aquí. Yo me pongo a enumerar ahora todas las cosas que vivíamos nosotros en esta casa y digo: Dios, realmente era nuestra vida, pero un día dejó de ser nuestra vida. Un día dejó de ser lo que hasta ese momento fue. Y eso es lo que te está produciendo esta tristeza, este luto, este sentimiento que aún no puedes definir, porque te estás preguntando: ¿pero qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Yo no entiendo por qué. Bueno, si de alguna manera Dios está proveyendo y de alguna manera resolvemos lo de la luz, bueno, buscamos un ventilador recargable, una planta eléctrica, qué sé yo. Pero es que a pesar de todas esas cosas que sin duda Dios te está proveyendo, hay un vacío en tu vida que no logras llenar con nada. Estoy aquí como médico espiritual para hacerte este diagnóstico y decirte: esto es lo que te está pasando.
Mira, David, el rey David, del cual se podrían decir muchas cosas. Incluso Dios no le permitió hacer el templo porque decía que por sus manos había pasado mucha sangre, había derramado mucha sangre, porque era un hombre conforme al corazón de Dios. El único que dice la palabra de Dios que era conforme al corazón de Dios. Mas sin embargo, David, a pesar de ser un hombre, un guerrero, un conquistador, alguien que nunca tuvo temor porque sabía que Dios estaba con él, pudo derrotar al gigante Goliat cuando apenas era un muchacho. Pero a pesar de que se puede decir muchas cosas de David, David era un enamorado de Dios. David sabía lo importante que era estar en la presencia de Dios. Podemos aprender de Abraham su lealtad y su fe. De hecho, se le nombra el padre de la fe. Podemos aprender del profeta Elías su arrojo en decir y ordenar que cayera agua, fuego del cielo, y que no iba a llover sino cuando él lo dijera. Podemos aprender muchas cosas de muchos de los personajes que están en la palabra de Dios. Podemos aprender de Jacob, su entrega. Podemos aprender de él, el dolor que él vivió y lo supo soportar cuando lo apartaron de su hijo José. Podemos aprender muchas cosas, pero de David es el único personaje que a mí me motiva tanto, me hace identificar tanto con mi vida personal, porque David, a través de los salmos, hablaba acerca de sus frustraciones y miedos y dudas, pero también hablaba de lo hermoso que era estar en la presencia de Dios. En el Salmo 51, verso 11, David, después que había pecado contra Dios, porque dice: solamente contra ti he pecado. Cuando mandó a matar, hizo que mataran, poniéndolo al frente del campo de batalla, a Urías, el esposo de Betsabé, y cuando fue confrontado por el profeta Natán, David le dijo al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu presencia, Señor. Sin ti no es posible que yo pueda respirar. Sin ti no es posible que yo pueda vivir. Palabras parecidas a las que decía el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Y hemos entendido que para todos nosotros, tú que me estás viendo y escuchando, sabes lo importante de lo que te estoy diciendo. No te habías dado cuenta porque ya era parte de tu vida el venir a la iglesia y pasaba como desapercibida, pero una vez que no lo tienes, te das cuenta ahora de que es vital para ti. Es como el aire que no lo podemos ver, pero que si nos faltara el aire para respirar, sería una agonía lenta hasta morir. Bueno, así está nuestro espíritu, languideciendo delante de todo esto que estamos viviendo. David lo expresaba de esta manera, ese enamorado de Dios. En el Salmo 55, verso 4 al 8, dice: se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo. Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad. ¿Cuántos de nosotros habrán pensado lo mismo de David? Yo lo he pensado. Dios, si pudiera salir de todo esto que me rodea, si pudiera quitarme de todo esto. Algunos psicólogos piensan, estudiosos de la palabra de Dios además, que David estaba expresando un sentimiento de suicidio. Yo no lo creo. Cuando dice que si tendrías alas, ¿cómo quisiera tener alas de una paloma y volar hasta encontrar el reposo? Porque es que no hay reposo para nuestra vida. Porque es que no hay paz. Muchos que habían salido del alcoholismo y de las adicciones del mundo, hoy, tristemente lo tengo que decir, han vuelto otra vez a ella. Porque no han sabido
conectarse nuevamente con aquel que les dio un soplo de vida. Porque están convencidos, porque era el hábito de su vida, de que solamente en este templo hermoso que Dios nos ha dado podían encontrar la presencia de Dios, cuando no es así. Dios es espíritu. Dios no es nada material para que podamos llevarlo o traerlo, como el arca del pacto, por ejemplo. No. Tenemos la bendición de que el Espíritu Santo, dice la palabra, que ahora hace morada en nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros podíamos decir como David? Si me pudieran nacer alas, yo volaría hasta encontrar reposo. Aún en el desierto, allí encontraría reposo, pero no quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo. Yo no sé si estoy interpretando lo que tú estás sintiendo en este momento. Pienso que sí, porque Dios me reveló esta palabra y me pidió que la compartiera. Este mismo David, este mismo enamorado, este mismo apasionado por Dios, este mismo hombre que aún no teniendo la posibilidad como la tuvo Juan o cualquiera de los discípulos del Señor de conocer a Jesús, aún así David amaba profundamente a Dios. Un hombre pecador como tú y como yo. Un hombre que tendía el pecado como tú y como yo. Un hombre que luchaba contra eso. Pero más sin embargo David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Imagínate ese vínculo, ser conforme al corazón de Dios. Qué tremendo eso. Y David, entendiendo lo que realmente por él estaba pasando, mira lo que dice en el Salmo 42. Perdón. Dice David en el Salmo 42, desde el verso 1 al 5, dice: cual siervo jadeante en busca del agua. Esta es la nueva traducción internacional, nueva versión internacional. La Reina Valera dice: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Pero te voy a leer esta versión. Dice: cual siervo jadeante en busca del agua. Imagínate tú un ciervo, un venado que se acerca a la ribera de un río jadeante. Yo no sé si tú algún día has tenido sed, que no hayas que tomar y no consigues que tomar y tienes seca la garganta y arde un deseo, más que un deseo, una necesidad en ti de tomar agua. Bueno, así David comparaba la casa del Señor, la presencia de Dios en su vida, como ese siervo jadeante en busca del agua. Dice, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Qué bello, qué hermosa esta palabra. Dice, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo? Y se pregunta David, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Tú te estarás preguntando, y mucha gente me lo pregunta, y yo también lo pregunto: ¿cuándo volveremos otra vez a abrir la iglesia? ¿Cuándo nos volveremos a reunir otra vez en la casa del Señor? Para que juntos y en armonía podamos adorar a Dios. Podamos alimentarnos con un pasto fresco de una palabra que Dios traiga a través de sus siervos. ¿Cuándo será ese día? David decía, ¿cuándo podré presentarme ante Dios? Dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas, ¿dónde está tu Dios? Mucha gente me ha preguntado, pero bueno, si Dios es tan todopoderoso, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que estas cosas pasen? ¿Por qué ya las iglesias no se abren? Me agrada mucho una noticia que pudimos ver ayer, donde el presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica ordenó que fueran abiertas todas las iglesias de todo el país, de toda la nación, entendiendo que era una de las necesidades más perentorias, más grandes que el ser humano tiene, que es la de adorar a Dios. Tú podrás tener una necesidad en tu carne que la puedes satisfacer con lo que sea. Puedes comer lo que sea, puedes tomar lo que sea, pero la necesidad espiritual solamente la puedes llenar con la presencia de Dios.
La figura que te falta en tu vida, esa la tiene el corazón de Dios y es quien puede llenar tu vida. No sigas insistiendo en el licor, no sigas insistiendo en las adicciones, en la pornografía, en otras cosas que lo que van a hacer es hundirte más en el fango y apartarte y alejarte más de Dios. Siento en mi espíritu que a alguien le está llegando esta palabra, a alguien le está respondiendo Dios lo que le pidió en oración. Y dice y continúa, este es precioso Salmo 42, estoy leyendo desde el verso 1 al 5, cuando dice que mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara, ¿dónde está tu Dios? Y mira lo que dice el verso 4, recuerdo esto y me deshago en llanto. Dios, David estaba abriendo su corazón. Cuando yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios entre voces de alegría y acciones de gracia, hacíamos una gran celebración. David decía, yo recuerdo aún cuando yo conducía las multitudes al templo, a la casa del Señor, en medio de la algarabía, en medio de la alegría, porque íbamos a la casa de Dios. Qué tremendo esto. Dice, cuando recordaba esto, él se deshacía en llanto. Como quizás tú en este momento estás a punto de explotar en llanto, porque no te has dado cuenta, y ahora lo estás descubriendo por lo que te estoy compartiendo, que tu primaria necesidad no es otra cosa, sino la presencia de Dios en tu vida. Y por eso te deshaces en llanto y no sabías lo que te estaba pasando. Bueno, ya te lo estoy describiendo ya, porque la palabra de Dios nos los está mostrando. David decía, cuando tú invitaste a tus vecinos, por ejemplo, los traíste a la casa y les dijiste, miren la casa donde yo me congrego, qué hermosa es, miren los músicos, miren a Rosita, miren a Rafael, qué bien lo hacen. Miren todo lo que Dios nos ha entregado y tus vecinos te decían, wow, de verdad que debo reconocer que es una hermosa iglesia. De verdad que, como me decían muchos, debo reconocer que hay algo distinto, diferente en esta casa, porque lo vivíamos. Habían personas, hermanos, a quien amo mucho y él sabe de quién estoy hablando, que me decían, pastor, ya cuando me voy el domingo, porque el servicio ya está despedido, ya estoy anhelando que pasen los días rápido para que llegue el otro domingo, porque quiero venir a la casa del Señor nuevamente con todos mis hermanos. A eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo. Entonces dice al final de ese Salmo 42, que quiero que lo tomes como un pasaje bíblico, pero esencialmente entendido, escrito, porque es para ti. Cuando David decía que conducía a las multitudes a la casa del Señor para esa gran celebración. Y dice en el 5, ¿por qué voy a inquietarme? Ya está entendiendo David lo que estaba pasando. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me tengo que seguir sintiendo de esta manera? ¿Por qué me voy a angustiar? Está preguntando David. Dice, en Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré porque Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Qué gran palabra es esta. Con razón Dios me dijo que la compartiera contigo. Yo te pregunto, yo no te pregunto, incluso te digo, ¿por qué te vas a inquietar? ¿Por qué no estás en la casa del Señor? Porque el templo está cerrado, porque quizás no me estás viendo físicamente, porque no estás viendo físicamente a los músicos y a Rafael y a Rosita cuando interpretan esas adoraciones que nos trasladan a la presencia de Dios. ¿Por qué has de inquietarte por eso? Mira, nada es para siempre. Es un principio que yo siempre he tenido claro. Nada es para siempre. Nada, ni lo bueno ni lo malo. Los tiempos de bonanza no son permanentes. Nadie se duerme en los laureles, porque un día va a venir el tiempo malo. Las vacas nunca son gordas, como tampoco van a ser flacas. Viene el verano, estamos en pleno verano ahora. Los ganaderos, las personas que trabajan con el campo,
Están abrumados porque el verano ha sido fuerte esta vez. Pero viene el invierno también. Viene la primavera. Viene el otoño. Vendrán nuevos días. Vendrán nuevas oportunidades. Y yo estoy convencido, y esta es la buena noticia que te traigo. Este proceso que estás viviendo no sirve para otra cosa, sino para fortalecer tu fe. Para decirte que todo está bien, que todo está bajo el dominio y bajo el control de Dios. Te lo he compartido en otras oportunidades. Que si no pasas esta prueba, si abortas esta prueba, no vas a poder manejar, no vas a poder administrar todo lo que Dios está a punto de poner en tus manos. Dios sabe de que estás hecho porque Él te hizo con sus propios dedos. Él sopló aliento de vida en ti y te dio vida. Y ahora te dio la vida eterna. Él tiene para ti un propósito tan grande, tan inmenso, que era necesario que Él te preparara. Y esta es la preparación, este es el músculo espiritual, como lo he dicho, que Dios está fortaleciendo. Porque si no te preparas ahora, cuando venga esa primavera, cuando venga el florecer, cuando las cosas cambien, vas a pensar que es por ti y no es por Dios. Por eso Dios le decía al pueblo de Israel: yo soy quien les da el poder para hacer las riquezas. Sepan de dónde los saqué y sepan a dónde los voy a enviar, porque he sido yo, no ustedes. Cuando salgamos de todo esto, vas a poder decir: gracias, Señor, porque todo ha provenido de tu mano, porque todo ha venido de ti, porque lo que soy ahora, Señor, es esa vasija que hiciste de ese barro deforme, corrupto, para hacer ahora una pieza de gran valor delante de tu presencia, Señor. No abortes el plan. No abortes el proceso en el que estás viviendo. Gózate más bien de Él. Alégrate más bien porque Dios te escogió. Hay quienes no están padeciendo lo que tú y yo estamos padeciendo, que quizás sean pocos. Quizás ellos no están viviendo lo que tú y lo que yo estamos viviendo. Pero te voy a decir una cosa: no van a vivir lo que tú y yo vamos a vivir tampoco. Y lo que tú y yo vamos a vivir y a experimentar en nuestra existencia es eterno, es permanente, nunca va a cambiar. Muchas veces me dicen: pastor, es que ya la vida no va a ser igual. Ciertamente, escuchamos por la radio y vemos a veces en la televisión cuando dice: bueno, todo cambió, ya nada va a ser igual. Ya las tiendas no podrán aperturarse de igual manera, ya tendrá que haber una distancia entre el uno y el otro, ya hay como miedo a contagios y pasará este virus y vendrá otro, pero queda el miedo en las personas, ahí, inoculado en las personas. Pero nosotros no somos de los que tememos, solo a Dios. Es verdad, todo ha cambiado. Nuestra manera de conducirnos en la vida ha cambiado. Podemos ver en la calle cuando la gente anda con tapabocas. Nunca podíamos imaginar que todo el mundo andara con tapabocas, cosa que es hasta obligatorio cargarlo. Y hay que hacerlo. Recomiendo que lo hagan. Pero te voy a decir una cosa. Aun cuando la vida cambió, aun cuando Venezuela y el mundo no sean lo mismo, hay alguien que nunca va a cambiar. Hay alguien que es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es tu Padre, ese es mi Padre. En Él no hay sombra de variación. Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, dice la palabra. Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Es Dios sobre dioses. Es Dios sobre toda la creación. Imagínate, ese es tu papá y ese es mi papá. A Él servimos. ¿Por qué, dice David, voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Todavía lo alabarás. Todavía hay mucho tiempo para alabar a Dios. Nada podrá evitar que alabes a Dios, porque Él es mi Salvador y mi Dios.
El apóstol Pablo, que cuando llegaba a las aldeas, cuando predicaba la palabra, lo primero que buscaba para ver era la cárcel, porque él quería saber a dónde lo iban a meter. Pero también dijo: yo podré estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. El Espíritu Santo de Dios no ha sido cerrado. La presencia de Dios no está bloqueada. No te quitaron la señal de DirecTV, y con la señal de DirecTV no te quitaron la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en ti, vive en ti, mora en ti, siente contigo también. Ese es nuestro Dios al que servimos. Mira lo que dice la palabra de Dios según el apóstol Juan en el capítulo 15, versos del 1 al 5. Hablando acerca de cuál es nuestra dependencia con Dios, de cuál debe ser nuestro nexo con Dios. Dice Juan capítulo 15, versos del 1 al 5: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, Él la corta, pero toda rama que da fruto, Él la poda para que dé más fruto todavía. Dios te está podando. Si no, fíjate cuando un jardinero está podando un árbol, él está con su tijera cortando las ramitas y cortando aquello que no sirva. ¿Tú crees que a la mata, al árbol, no le está doliendo lo que le está pasando? Claro que le está doliendo, porque cada vez que corta una rama bota savia, es sangre en el caso de los árboles. Por supuesto que duele. Y después que la podan quedan hasta feas. Pero qué bonita, qué hermosa se ven cuando empiezan a crecer armoniosamente según el criterio de aquel que la podó. Estamos en el tiempo de la poda. Estamos en el tiempo donde el tallador está tallando con su cincel aquel diamante en bruto para hacer una piedra preciosa de él. Y eso duele. Duele mucho que se te vaya la luz. Duele mucho que no tengas combustible, que tengas que caminar o andar en una bicicleta. Duele mucho que te amenacen: si pasas de tal hora te vamos a llevar preso. Duele. Duele que cada vez que vayas a comprar comida, alimento, cueste más y no te alcance el dinero para comprarla. Claro que duele. Pero no te paraliza, porque tú eres un hijo de Dios. Porque tú perteneces al reino de los cielos en la tierra. Porque tú eres tipo de Mefiboseo. Tú estás comiendo, venías comiendo en la casa del rey. Venías viviendo en la casa del rey. Tus vestiduras son reales ahora. No son vestiduras normales, comunes y corrientes como todo el mundo. Y no estoy siendo exclusivista ni excluyente tampoco. Es lo que dice la palabra de Dios. Tu ciudadanía no es terrenal, es del cielo, es celestial. Tu pasaporte dice que tú eres un agregado en la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra, porque tú eres embajador de Cristo. Tú estás predicando, tú estás sirviéndole a Él. Y mira, continúa diciendo este texto de Juan 15 del 1 al 5. Él dice que toda rama que en mí no da fruto, Él la corta, pero toda rama que sí da fruto, Él la poda para que dé más fruto todavía. Y dice el verso 3: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Mira, tú has recibido la palabra de Dios cada domingo. Tú has recibido la palabra de Dios cada vez que te enviábamos una nota. Ya tú estás limpio. El diablo te ha hecho creer que no lo vas a lograr. El diablo te ha hecho creer que no te vas a levantar. El diablo te ha hecho creer que esta pandemia es para destruirte. Y quizás has optado y has cometido cosas que sabes que a Dios no le agradan. Pero no es así. Yo he venido a decirte que no es así. Claro que no es así. Porque ustedes están limpios. Dice, ya están limpios. Se lo estaba diciendo a Pedro, que lo negó. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Se lo estaba diciendo a Judas, que lo vendió. Se lo estaba diciendo a todos ellos, que cuando Él fue crucificado, todos le abandonaron. Mas les estaba diciendo, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he enseñado, que yo les he comunicado. Entonces dice el verso 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes.
Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid conectada al árbol, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. No pretendas dar lo que no tienes. No pretendas ser lo que no eres. Si estás desconectado de Dios, si has perdido la comunión con Dios, si has dejado de orar, si has dejado de leer la palabra, si ya no hablas en tu familia acerca de Dios y de las cosas buenas de la palabra del Señor, pues no pretendas hablarle a otro porque no estás dando fruto. Porque te has dejado llevar por las circunstancias. Porque venías caminando sobre las aguas y miraste la tormenta y quitaste la mirada de aquel que te llamó, de aquel que te dijo: ten ánimo, no temas, yo soy. Eso es lo que Dios nos está comunicando en esta mañana. Dice el verso 5 de ese texto: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él, el que permanece en mí como yo permanezco en él. Yo no sé si Jesús permanece en ti, si le has permitido seguir permaneciendo en ti. Dice: dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Definitivo. Lo dice él. Tú cortas una rama de un árbol, la tiras y al poco tiempo ves que la rama se secó, pero el árbol sigue creciendo. Bueno, tanto así que podan el árbol y las ramas se secan, las botan. Pero el árbol sigue creciendo, frondoso, hermoso. Porque es el árbol, él es la vid verdadera. Tú y yo somos esas ramitas que hemos sido injertadas en ese olivo real. Imagínate tú qué privilegio. Le hemos dado tanta promoción y hemos hablado tanto de todo lo malo que nos ha acontecido hasta ahora, que hemos nombrado más lo que el diablo está haciendo que lo que Dios está haciendo a través de sus hijos. Me impresiona y me conmueve cada vez que yo puedo ver que un médico tiene que trasladarse en una bicicleta, por ejemplo, o irse a pie para ir a atender a un paciente que lo está esperando, que necesita ser atendido. He visto médicos cirujanos. Yo que ando en la calle, ¿cuántas veces le doy la cola, como decimos aquí en Venezuela? En otros países hispanos le dicen el aventón. Pero quizás a cuánta gente, de hecho en estos días se la di a un policía 2 veces, ya sé dónde vive, porque lo llevo hasta su casa. Y el hombre me dice: pastor, vengo desde la costa oriental del lago, desde las 3 de la madrugada salí de allá y apenas son las 9 de la mañana y es que vengo llegando a mi casa. Yo quiero creer que está haciendo el trabajo de Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque una enfermera puede entregarse de tal manera a sus pacientes que no le importa. Muchas veces deja a su familia abandonada, muchas veces no tienen que comer, pero más sin embargo su ética de trabajo, sus ganas de servir al otro, las lleva a hacer lo que casi nadie hace. Que una maestra que hasta los sueldos los tienen suspendidos, gracias a Dios en Oasis de Paz seguimos pagando los sueldos, a nadie se ha despedido de este lugar. Seguimos funcionando como iglesia como si estuviera llena, que de hecho lo está, porque la presencia de Dios llena ese lugar. Pero ¿qué hace que una maestra se despoje de su investidura de ama de casa, de esposa, y no esté más pendiente de sus cosas personales, sino de sus alumnos que esperan impacientemente por las tareas que ella tiene que enviarle y después corregirlas y después decirle cómo tienen que hacer las cosas y seguir enseñando? Nadie les paga por hacer tal cosa, mas sin embargo lo hacen. Un chofer de autobús, que no hay nada, porque no cobran, no hay nada que justifique de que esos hombres muchas veces te consigan en el camino y puedan llevarte a un lugar más cercano a donde vas a ir. ¿Por qué lo hacen? Esos son héroes sin capa. Esos son ángeles que no tienen alas, pero están allí. Delante de nuestros ojos están ocurriendo pequeños milagros, que yo los llamaría grandes milagros, porque estamos esperando
una intervención divina y hasta extranjera para que cambie las cosas en este país. Hablando ya de Venezuela específicamente. Cuando nosotros no hemos estado siendo transformados. Cuando hemos evitado que lo que estamos viviendo realmente sirva para transformar nuestras vidas y hacernos de menos a más, hacernos mejores. Para que cuando salgamos de este desierto, literalmente muchas veces, podamos poseer la tierra prometida. Si Israel no tiene la vivencia del desierto, si no depende del maná que Dios le enviaba cada día y el agua de la peña, no hubieran podido sacar los gigantes que poseían la tierra prometida, la tierra de Canaán. Que aún hasta el final, cuando entraron los 12 espías, solamente 2, Caleb y Josué, dijeron que sí se podía, porque los otros dijeron que se veían como langostas delante de los gigantes que habitaban la tierra que Dios les había prometido. La promesa de Dios es para ti, tiene nombre, tiene apellido, tiene la firma de Dios. Nadie podrá arrebatártela, pero Dios te está preparando para que tú la conquistes, no Él por ti. Porque tú eres el conquistador, Dios te hizo conquistador. Dios te hizo ser lo que tú eres, tú no eres una pequeña cosa. Tú estás siendo levantado y transformado por lo que hoy estamos viviendo. No es fácil, claro que no lo es fácil. Él nos los advirtió. Empezando decía, estas palabras les digo para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido, ustedes que son mis hijos, ustedes que fueron hechos a mi imagen y mi semejanza, ustedes lo van a lograr también, porque ya yo abrí el camino. Ya yo crucé ese camino y sé con lo que me encontré y sé que ustedes lo van a lograr porque yo voy delante de ustedes cual poderoso gigante y nadie ni nada evitará que lleguen a la tierra prometida. Iglesia, cobra ánimo. Iglesia, levántate en fe, levántate en victoria. Despliega las alas de la victoria porque tuya es. Es lo que el Señor en esta mañana ha querido traernos. Yo te quiero hablar proféticamente y no haciendo un alarde de profeta, pero quiero decirte con total y absoluta convicción, este mensaje no era para hoy. El día anterior grabamos otro mensaje y Dios en esta noche me dice, esta es la palabra que yo quiero que le digas a mi pueblo. Anoche llamé a Steven, que gracias le doy a Dios por la vida de este joven, y le dije, Steven, necesito un gran favor tuyo, necesito que mañana grabemos el mensaje nuevamente, porque es la palabra que Dios me ha dado para traerte a ti hoy. Y esa es la palabra. Si esta palabra entró en tu vida, si esta palabra te puso a pensar, si esta palabra te está levantando de en medio de las cenizas como Job, se habrá logrado el cometido. Y no es el pastor quien te lo está diciendo, es el mismo Dios quien me está poseyendo en este momento para hablarte a ti. Así que yo te profetizo en el nombre de Jesús, que aun cuando estemos en medio del desierto, aun cuando estemos en medio de la nada, vamos camino, vamos rumbo inevitable hacia nuestra tierra prometida. No te detengas en medio del desierto a hacer un becerro de oro y adorar a otro Dios, porque ya Dios está tardando, porque Moisés está tardando. No lo hagas, porque no habrás sido contra el pastor ni contra nadie que habrás pecado contra Dios, porque Él fue quien te sacó de la esclavitud, Él fue quien te sacó de ese Egipto en el cual vivías y vas rumbo a la tierra prometida. No desesperes, no fabriques ese becerro de oro. Dice la palabra de Dios que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y es lo que Dios está logrando en nosotros. Bueno, amados, espero haber cumplido con Dios primeramente, haberte dado esta palabra de buena nueva. Y vaya que es buena nueva, de verdad que es muy buena nueva.
muy útil, muy pertinente esta palabra. Yo quiero bendecirte en esta mañana. Por favor, cierra tus ojitos. Levanta tus manos al cielo como siempre lo pedimos. Y vamos a orar juntos. Una corta oración, pero poderosísima oración. Es la oración sacerdotal. Jehová te bendiga y Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro en ti y ponga en ti paz. Jehová alce su rostro en medio de ti y tenga de ti misericordia. Jehová bendiga tu salida y Jehová bendiga tu entrada. Jehová fructifique el fruto de tus manos y haga próspera. Bendiga la tierra que la planta de tus pies pisaren, que por causa tuya será bendecida por Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre, yo te bendigo en el nombre del Hijo y yo te bendigo en el precioso nombre de nuestro amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Por fe te voy a decir, iglesia, puedes ir en paz. Dios te bendiga.